Él es investigador de World Justice Project, este órgano muy importante internacional con presencia en México, que el año pasado reprobó a Sonora, o el antepasado fue, no recuerdo, aquí lo documentamos ampliamente, y que nos enteramos que volvió a hacer un estudio para documentar cómo está el Estado de Derecho en Sonora. ¿Cuáles son los indicadores que miden y cómo está la entidad? Jorge Morales, buenos días. Hola, buenos días, Luis Alberto, y buenos días a tu audiencia. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de presentarles, pues así es, la segunda edición del Índice de Estado de Derecho en México. Eh, y mira, para nosotros el Estado de Derecho, lo que medimos, lo que lo conforma, son 8 dimensiones, que van desde los límites al poder gubernamental hasta la justicia civil, la justicia penal, pasando por los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, incluso el cumplimiento regulatorio. Ujú. Bien, ¿y cómo está Sonora? A ver, ¿cuántos, justicia civil, justicia penal, qué más? Regulatorio. Regulatorio, orden y seguridad, derechos fundamentales, gobierno abierto, ausencia de corrupción y los Uf, límites al poder gubernamental. Estas 8 dimensiones las calificamos a partir de 25.600 encuestas a mexicanos y mexicanas en todo el país, a partir de encuestas a más de 2.600 expertos, abogados que están el día a día trabajando en cortes, expertos en salud pública. Y fíjate, Sonora en particular, este año dio varios pasos adelante. El año pasado se encontraba en la posición número 28, este año avanzó a la posición 21, tuvo un avance. Y esto va en línea con los resultados en general que tuvimos. 15 estados avanzaron en sus puntuaciones del Estado de Derecho, 11 disminuyeron y 6 se quedaron igual. Las mayores fortalezas que tienen los estados que los impulsaron en estos avances vienen sobre todo de los límites al poder gubernamental, donde encontramos que, por ejemplo, en donde hubo cambios en los congresos estatales, se percibió un poco más de un contrapeso a los gobernadores, por ejemplo. Donde hay más áreas de oportunidad, el talón de Aquiles del Estado de Derecho, y es una constante en casi todo el territorio, es en orden y seguridad. El crimen, la ausencia de homicidios, la percepción de seguridad siguen siendo un área prioritaria y en donde tenemos que enfocarnos más. a ver, Sonora avanza del 28 al 21 lugares ¿en Estado de Derecho? ¿En qué fue específicamente? En Estado de Derecho en general, si nos fuéramos ya más por factor, nos daríamos cuenta que Sonora, por ejemplo, avanzó en los contrapesos justo al poder gubernamental, en los límites al poder gubernamental, pero dio pasos para atrás en orden y seguridad. Ujú. En orden y seguridad, su puntuación este año fue de punto 27, ocupando el lugar número 23 de todo el país. Y, por ejemplo, en justicia penal, tiene una puntuación de punto 38, ocupando la posición número 17. Y algo que hemos identificado y que el índice nos permite identificar es, por ejemplo, dentro de este factor de la justicia penal, vemos que la investigación eficaz sigue siendo el principal reto para las autoridades del gobierno. En cambio, vemos que han tenido algunos avances en el debido proceso, por ejemplo, donde su calificación es de punto 45, que sigue dejando mucho por desear y que nos encantaría que fuera avanzando más y más, pero vale la pena señalar dónde es más fuerte y dónde están las grandes debilidades de los sistemas. Oye, pues son datos, a ver, muy reveladores. Si vamos diseccionándolo, explicando. Retrocedió en orden y seguridad Sonora, quedó en lugar 27, ¿no? ¿Qué quiere Ah, decir? ¿Estamos de acuerdo? no, quedó en lugar 23 en orden y seguridad. 23. ¿Qué Así quiere? es. Pero es retroceso, me dijiste, dio para atrás, es decir, dio saltos para atrás, es Sí, decir, el puntaje en este rubro tiene una disminución significativa, pero curiosamente en el ranking casi no se movió, porque muchos estados, 19 estados, dieron pasos para atrás en orden y seguridad. Y esto claramente lo que nos refleja es que este sigue siendo el mayor
el mayor problema, la mayor área donde se tienen que tomar decisiones, pues finalmente de política pública, enfocadas en detener este retroceso. En el caso de Sonora, tenemos una percepción de seguridad no tan baja relativamente comparado con los estados. Sin embargo, la presencia de crímenes y la presencia de homicidios, pues afectan claramente el factor. Ujú. Bueno, entonces, ¿cuál sería la conclusión? Porque si como que no se movió el lugar, en el lugar 23, ¿en cuánto estábamos hace un año cuando empezaron el estudio? Hace un año, de hecho, estaba en la posición, me parece que estaba en la posición 24. Me Ujú. parece que sí. El ranking no es donde cambia, sino en el puntaje. Y esto es algo muy importante del índice, déjame platicarte. El índice lo que nos deja es ver los cambios a través del tiempo de un estado también en particular, de cada estado. Cada estado tiene un contexto diferente, tanto de instituciones como de problemáticas. Y a veces la comparación por rankings no nos da la foto completa. Por eso seguirlos en el tiempo es lo que nos deja dar una evaluación más puntual de cómo va un estado y sus políticas públicas, la implementación o la falta de ellas, teniendo efectos en estos rubros del Estado de Derecho. Por eso es que decimos que orden y seguridad, a pesar de que en el ranking no hay un cambio que te esté diciendo está bajando, en su puntuación como tal, sí está bajando. Y esto es importante recordar que es la voz de los mexicanos. Esto es una combinación de encuestas expertos, de datos del INEGI, de datos de otras organizaciones, para poder entender cómo está el Estado de Derecho en estos factores. Entonces, ¿qué concluiríamos con esto? Retrocedió en orden y seguridad en México, quedó en 23, ¿sí? En Sonora. Sonora. En justicia, estamos hablando de Sonora. En justicia penal 17 y la buena avanzó de 28 a 21 lugares en Estado de Derecho, en general. Así es, así es. A ver, ¿qué otros indicativos? Notamos, ¿Mande? perdón. ¿Qué otros indicativos se pueden diseccionar del estudio? Sí, claro. Mira, algo muy importante que notamos es que la gran fortaleza, digamos, los subfactores donde hay mayores puntajes dentro del Estado, se concentran en la parte de derechos fundamentales. Y ahí, por ejemplo, cabe destacar la libertad de asociación, que es uno de los factores más fuertes. Pero otra de las fortalezas que a nosotros nos ha llamado la atención y que es muy importante es que en el factor uno, en los límites al poder gubernamental, el mayor contrapeso a los gobiernos son los medios y la sociedad civil. Y eso es muy importante de destacar. Ujú. No es poca cosa, como está ahorita la situación en el país, quitar o dejar de nombrar la importancia que tiene la sociedad civil y los medios como los grandes contrapesos al poder, quienes son capaces de impulsar a que se investiguen casos de corrupción, a que haya mayor transparencia, a que no haya un abuso de funciones. Y esto se relaciona mucho con la ausencia de corrupción que también medimos, porque ahí notamos que, por ¿Cómo ejemplo, está la corrupción? debilidad. A ver, ¿tienes un indicador de corrupción también medido en Sonora? Así es. ¿Cómo Mira, está? Sonora se ubicó este año en la posición 20 de los 32 estados. No tuvo un cambio de puntaje del año pasado a este, se quedó igual. En ausencia de corrupción, nosotros lo que medimos es la ausencia de corrupción en los poderes, en el poder ejecutivo, en el poder judicial, en el legislativo o en las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Aquí lo que hemos encontrado es que la corrupción a alto nivel, es decir, por ejemplo, en las licitaciones, en las compras, en casos de nepotismo, por ejemplo, es la que tiene los menores puntajes y es la que está afectando a las calificaciones de los estados. Eh, Donde se percibe la menor cantidad de corrupción, por ejemplo, en el caso de Sonora, es en el Poder Judicial. No quiere decir esto que esté en una posición ideal y que ya haya alcanzado el máximo de nuestra calificación. Nuestra calificación va del 0 al 1.
pero L significa que en comparación con el ejecutivo o con el legislativo se encuentra mejor. o sea, ¿en el poder judicial se percibe mayor corrupción? Se percibe menor Ah, corrupción menor corrupción. así es, comparado con el ejecutivo o con el legislativo, que están empatados en la percepción de corrupción. ¿Qué tipo de corrupción es la que se, evalúa, por ejemplo? Bueno, ese es un indicador interesante, se mantiene en el 20, por ejemplo, digo, ni se movió, ni aumentó, ni disminuyó. Es decir, Así es. el estado número 20 por encima de la media, ¿no? En percepción de corrupción. Eh, no está por encima de la media. Se Perdón, de los encontró, menos corruptos, ¿se puede decir entonces? pues no exactamente. Em, Sonora se ubica en esta posición, en la posición 20 de los 32 estados, lo cual lo ubica tantito abajo de la media, de la mitad, digamos, de la mediana de los estados. Em, Sin embargo, em, su, digamos, en donde sí ocupa, digamos, donde ocupa el lugar de la media es en el poder judicial. Ahí sí se encuentra muy parecido al resto de los estados. Donde se encuentra por debajo de la media es en la corrupción en el Ejecutivo, por ejemplo. Se encuentra tantito abajo de la media estatal. En el caso, por ejemplo, de la corrupción en el legislativo estatal, se encuentra también justo en la media del Estado. ¿Y el principal problema de Sonora en lo que miden entonces? Mira, la principal área de oportunidad son dos, y estos son muy compartidas entre varios estados. La primera es, pues, que tenemos un grave problema en ausencia de crímenes y en ausencia de homicidios. Esos son los dos factores en donde necesitamos estar creando políticas públicas que tengan resultados, que estén fundamentadas en datos, que estén fundamentadas en experiencias de política pública. Pero, y aquí va muy de la mano, la otra área donde hace falta el mayor énfasis es en las investigaciones, en la investigación penal eficaz, que sigue siendo, y esto se quedó igual que el año pasado, uno de los subfactores más débiles, donde más énfasis se tiene que hacer. Y esto lo vemos, por ejemplo, correlacionado con la implementación del nuevo sistema de justicia. Como bien sabrás, ya llevamos casi 4 años con el nuevo sistema implementado en todos los estados del país, y en aquellos estados donde lleva más tiempo implementándose, se han notado mejores puntuaciones en este factor. Es algo que se puede indicar aquí, es que existen estas islas de integridad, le llamamos estas islas de aprendizaje, donde hemos visto que sí hay política pública que mueve los indicadores, que ayudan a avanzar. Esta sería nuestra recomendación. Muy bien, pues te agradezco mucho la información, Jorge. ¿Algo más que no te haya preguntado al respecto? Porque me quedo entonces con eso. La buena, avanzamos del 28 a 21 lugares en Estado de Derecho, en Justicia Penal 17, en corrupción nos mantenemos en el 20, retrocedimos en orden y seguridad en 23, hace falta mayor énfasis en investigación penal. A grandes rasgos, concluiría, Jorge. No sé si quieras agregar algo más que no te haya preguntado. Así es. Pues mira, solamente decirles que este estudio es totalmente disponible para todos los que estén interesados en consultar los datos. Es muy útil para poder comparar, para poder medir los avances y retrocesos del Estado de Derecho. Lo pueden consultar en worldjusticeproject.mx, y ahí no solamente van a encontrar el estudio con todos los datos disponibles, también salimos a preguntarle a la gente qué pensaban del Estado de Derecho, salimos a también documentar cómo es preguntar acerca de temas de seguridad y de justicia en México. Entonces tenemos varios videos, tenemos una plataforma de datos abiertos para poder hacer el propio análisis y para poder finalmente ayudarnos a hacer un buen contrapeso a los gobiernos y en coordinación, claro, con medios, sociedad civil y en general la sociedad, poder impulsar a poner el Estado de Derecho en el centro del debate, en el centro de la agenda, para así efectivamente hacer política pública que sirva. Muy bien. Pues muchas gracias, Jorge. Te agradezco mucho. No, te agradezco a ti, muchas gracias. Buenos días. A ver, ahora me voy con el caso. Incluso si podemos acceder también con el caso, con el video ese, ¿no? Donde está